Bueno, estamos hablando de la materia de escatología y ya hemos visto claramente que en la escatología la Biblia solamente reconoce dos tiempos, ¿se acuerdan? Esa es la base que venimos recibiendo enseñanza, una base estructural, ¿sí? De este siglo, el siglo venidero. No hay otra expresión bíblica de que reconozca otro tiempo, solamente dos tiempos. Cuando leemos siglo, ¿hace referencia a qué? ¿A 100 años? No. Por lo tanto, esta palabra siglo, de acuerdo a una palabra hebrea, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Aion. Acuérdense como avión, pero sin la B corta. Aion. Que esa palabra hebrea hace referencia a un tiempo indefinido, ¿sí? Que no son 100 años. Por eso es muy importante en el contexto bíblico entender y reconocer de que no todas las palabras que nosotros leemos literalmente tienen el significado que hay que tomarla, ¿sí? Por ejemplo, un caso. Para nosotros un siglo es 100 años, pero en este contexto de la Biblia es un tiempo determinado, prolongado, ¿sí? ¿Cuándo comenzó este siglo? En la creación. ¿Y cuándo va a terminar? ¿Cuándo concluye? En la segunda venida de Cristo. Y que va a haber un acontecimiento histórico muy importante ese día. ¿Qué es? El juicio general o el juicio final, que va a dar inicio recién al segundo siglo, el siglo venidero. Que podemos decir que este siglo también se lo puede llamar a esta era, este tiempo o este mundo, ¿sí? Entonces podemos ver que el siglo venidero también se le puede decir el tiempo venidero, una nueva era, un nuevo mundo, ¿sí? Entonces, respetando esta estructura de este esquema, es lo que la Biblia presenta. Como vamos a ver, si Dios quiere, la semana que viene, de dónde viene la deformación de nuestros conceptos a través de un sistema doctrinal de teología llamado dispensacionalismo, vamos a entender por qué se nos ha hecho muchas veces esta ensalada. Pero desde el siglo XVIII para abajo, hasta el día que Cristo ascendió, no estaba este problema, sino que es una mala interpretación y obviamente se ha manifestado una gran confusión. Entonces, cuando veamos la semana que viene, que vamos a hacer exclusivamente historia la semana que viene, vamos a entender muchas cosas más. Entonces, lo que hemos visto hasta acá es eso. La primera clase es esta estructura. La segunda clase ya vimos de la línea divisoria, ¿sí? De los dos siglos, que era la segunda venida manifestada con un suceso histórico importante que es el juicio general. Entonces, lo que vamos a continuar viendo es que hemos aprendido que ese juicio, no, todavía no, que ese juicio que nosotros vemos tiene una característica. ¿Se acuerda que vimos 3 textos que hacen referencia a la misma estructura para hacer una doctrina? Mateo 25, ¿sí? Hemos visto Romanos capítulo 2, del 1 al 16, y hemos visto 2 de Pedro capítulo 3. Y habíamos visto que en los 3 textos, uno dicho por Cristo, otro dicho por Pablo y otro dicho por Pedro, encontrábamos la misma estructura, el mismo cuerpo. ¿Cuál era? ¿Se acuerda? Un alcance, un tiempo y un resultado. Entonces, para tener la respuesta correcta al alcance, ¿qué debíamos preguntar para responder el alcance? ¿Quiénes estarán en el juicio? ¿Quiénes? Todos los hombres, vivos y muertos, sí, justos e injustos, todos los hombres, desde Adán hasta el último, todos. Muy bien, ¿cuál es el tiempo? La pregunta es, ¿cuándo será? Ahí está, la segunda venida de Cristo. Los dispensacionalistas enseñan que hay 7 juicios, ¿sí? Porque son 7 tiempos, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Simplemente para conocerlo. La Biblia habla de un solo día de juicio. Este día de la segunda venida de Cristo, que es el juicio final,
en la Biblia tiene muchos nombres. El día del Señor, el día de Dios, el día de la ira, el día de la recompensa, el día del justo juicio de Dios, el día caliente como un horno, dice Malaquías. ¿Sí? Todo esto que a usted va a encontrar en la palabra hace referencia al mismo día, un solo día, una sola línea divisoria. Nosotros tomamos este tipo de interpretación porque es lo más bíblico, lo que más fundamentos bíblicos hay. Cuando nosotros nos separamos el texto con sus contextos, podemos usar textos fuera del contexto y se transforman en pretextos. ¿Sí? Entonces, hemos visto la clase anterior sobre el tema del juicio y hemos visto también acerca de lo que era el reino. Hemos comenzado la última clase con ustedes, que fue el lunes pasado, acerca del reino. ¿Se acuerda? Que dijimos que el reino mencionado en la Biblia es primeramente eterno. Es eterno. ¿Por qué? Porque uno de los grandes capítulos de la Biblia que habla de un quebrantamiento tremendo, que hoy me atrevo a decir con seguridad por ese capítulo, que el hermano Nabucodonosor, porque por lo que escribe hubo una conversión grande en él, el capítulo 4 de Daniel, él dice justamente que él, cuando su razón fue devuelta, bendijo y glorificó al Dios Altísimo, que su reino es reino eterno de generación en generación, y que Él hace soberanamente todo lo que quiere, todo. Entonces, la Biblia habla de un reino eterno. ¿Se acuerdan que hablamos eso? Dice Isaías 66:1, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Salmo 115:3, Dios está en los cielos y todo lo que quiso hacer ha hecho. Salmo 90, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. O sea que si hablamos nosotros de un reino, ahí está, me sirve ahora el esquema de la siesta, como para repasar. Hablamos de un rey, de un dominio que ejerce sobre súbditos, que ellos integran, se llama un reino, ¿sí? Y ese reino tiene características de un dominio en territorio que manifiesta autoridad y poder. Y todo esto está basado en el gobierno soberano de Dios de todas las cosas. Un esquema como para repasar un poquito. Hablar de reino es lo mismo que hablar de gobierno, ¿sí? Hablar del rey es la palabra griega kurios o kyrios, es decir, Señor. A este Jesús que ustedes crucificaron, le decía Pedro, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, este señorío de Cristo habla de su reino. Por lo tanto, si un cristiano dice, yo soy salvo, yo pertenezco al reino de Jesucristo, ¿qué está diciendo? Que está bajo el gobierno de Cristo. Ahora, muchos dicen, yo soy salvo, pero no obedecen a Cristo. Y antes de Salvador, primero, ¿qué es? Es Señor, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que entender este cuadro nos lleva a nosotros a comprender que hay un reino eterno, pero también hemos aprendido que hay un reino escatológico. ¿Se acuerda que significaba algo escatológico? Algo que termina, que concluye. Entonces, hemos aprendido que el reino comenzó desde que Cristo fue entronado y va a concluir, de acuerdo a lo que vimos en 1 Corintios 15, cuando todos los reinos de la tierra sean puestos bajo el estrado de sus pies. Y el último que va a ser destruido, el último enemigo, es la muerte, dice. En el contexto del capítulo 15, que dice justamente que la muerte es vencida, sorbida, atrapada en la victoria de Cristo al resucitar. Y si Él resucitó, nosotros tenemos esta misma esperanza. Amén. Eso es lo que vimos más o menos, un compacto bastante rápido, pero nos sirve como para refrescar un poquito. Hoy vamos a seguir un poquito más acerca de lo que es el reino, pero vamos a ver algunas bases y fundamentos bíblicos para interpretar esto, ¿sí?
Pero esta noche vamos a reventar algunas burbujas, que por ahí estaban grandes. Pero vamos a ver qué dice la palabra para poder entenderlo. Entonces hoy vamos a comenzar a profundizar acerca del reino escatológico, el reino que concluye, ¿sí? Entonces hay un reino eterno. Dios siempre ha reinado y ha gobernado soberanamente sobre todo lo creado. La visión de Isaías capítulo 6, él lo vio sentado en su trono, como Esteban lo vio sentado en su trono, ¿sí? Hay un reino claro. Entonces, 3 textos que presentan el reino. Hoy vamos a ver estos 3. Mateo capítulo 13. ¿Se acuerdan que esa era la tarea que tenían? ¿Han leído Mateo 13, más o menos? De las parábolas del reino. B, 1 Corintios capítulo 15, del 20 al 28. Y C, hoy vamos a introducirnos al reino del lenguaje apocalíptico, que es el capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Por qué es necesario ver esto? Porque estos 3 textos también llevan la misma estructura, pero vemos en diferentes manifestaciones o expresiones o exposiciones. Por ejemplo, Jesús habla del reino en forma de parábolas, capítulo 13 de Mateo, ¿sí? Es como que ese momento él habló de muchas cosas tocante al reino en ese capítulo con parábolas. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios habla del reino en forma de prosa, ¿sí? ¿Saben lo que son las prosas, no? Versos, ¿sí? Vamos a ver nosotros que ese capítulo está encadenado a un tema principal. El tema principal de de 1 Corintios capítulo 15 es la resurrección, la doctrina de la resurrección, refutando a aquellos que negaban que puede haber resurrección. Entonces la defensa de Pablo a esta doctrina hace de que aparezca en este contexto de la resurrección el reino en forma de prosa, que lo vamos a ver ahora. Y por último, el apóstol Juan, en la revelación de la isla de Patmos, él ve el reino, pero lo manifiesta en una forma apocalíptica, ¿sí? Que es lo que vamos a ver esta noche, si Dios quiere. Entonces, el esquema que vemos nosotros del reino en forma de parábolas expresado por Cristo, según Mateo capítulo 13, vemos, por ejemplo, que el Mesías aparece en la fase inaugural del reino como el sembrador, el que siembra. Pero en la fase consumada del reino, ven que el reino escatológico tiene un principio y tiene un final, ¿sí? Amén de que existe el reino eterno, que no tiene principio ni fin. Pero el reino escatológico, que se manifiesta en esta tierra, tiene un inicio. La fase inicial es vista a Jesús como el sembrador. Y la fase de la consumación del reino, aparece el Mesías ya como el segador, ¿sí? En esas mismas estructuras de parábolas, se ve que en la fase inaugural del reino están mezclados la mezcla del bien y del mal. Y en la fase de la consumación aparece la separación. Acuérdense de Mateo 25, 31. Cuando Cristo venga en gloria y se siente en su trono, separará, ¿sí? Las ovejas, las cabras. O sea que el día del juicio final es el día donde se va a manifestar la separación. Los justos y los malvados son separados. Esa es la consumación del reino. No es antes, no es durante ni después. Es en el momento del juicio final, en el mismo momento se lleva a cabo la separación. ¿En qué forma de estructura? En cuanto a los resultados. ¿Se acuerdan que hay 2? Vida eterna y condenación eterna. No hay una tercera opción. En la fase inaugural, de acuerdo a las parábolas de Mateo 13, la palabra del reino es predicada, pero ya en el estado de la consumación del reino se manifiesta ya la gloria del justo como el resultado de la palabra predicada y aplicada. Porque ¿cuál es nuestro destino final? La glorificación. ¿Por qué?
Porque Dios es glorificado, Dios se glorifica a través de la obra consumada en nosotros. Entonces todos nosotros tenemos ya el orden de la redención aplicada casi en su totalidad. Falta solamente un solo punto. Es la glorificación. Cuando entremos a la materia de soteriología, que es salvación, doctrina de salvación, vamos a entender qué significa el plan de redención. Y el plan de redención comienza con: a los que antes conoció, a estos los predestinó, y a los que predestinó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también santificó, y a los que santificó, a estos también glorificó. ¿Sí? Si bien es cierto, Pablo habla de una aplicación de la redención, podemos nosotros entender que todo ese proceso en la vida de una persona que ha sido convertida, perdonada, nacida de nuevo, se han cumplido todas esas etapas. Estamos desarrollando el proceso de la santificación porque tenemos la esperanza de que Cristo venga. Por eso el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, dice el apóstol Juan. Entonces lo único que nosotros estamos esperando es la redención de nuestros cuerpos, o sea, la glorificación. ¿Cuándo va a ser esto? El día que el Señor venga en su gloria, ¿sí? Ahí va a ser transformado. Nuestros cuerpos deben ser preparados para un estado eterno, en gloria, ¿sí? Muy bien. En la fase inicial también hay palabras que es infructífera en muchos. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? ¿Cuántos terrenos habían? 4. ¿Y cuál de los 4 terrenos dio fruto 100 por 1? La buena tierra solamente, ¿sí? Los otros no dieron fruto. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor a través de esa parábola? Que la palabra de Dios es predicada en el mundo, pero en algunos son infructíferas. No produce ningún resultado. Sin embargo, hay quienes responden a la demanda del Señor y la vida de los cristianos dan frutos y Dios se glorifica en ellos, ¿sí? En cambio, nosotros vemos que en la consumación del reino, de acuerdo a Isaías 60:11 y el mismo Apocalipsis 19, dice: las naciones traídas bajo un reino vendrán con sus glorias trayendo las glorias de sus naciones al reino, ¿sí? Isaías 60:11 dice: tus puertas estarán de continuo abiertas y no se cerrarán de día y noche, porque todos los reyes y las naciones vendrán trayendo su gloria a ti, ¿sí? Habla de la conquista general. Pero también vemos nosotros que tanto en la fase inaugural del reino, la palabra será fructífera en forma asombrosa, en otros, increíble crecimiento del reino. Acuérdense en que la visión que tuvo Nabucodonosor de que una piedra golpeaba la estatua y destruía todo, y luego esa piedra se hacía un gran monte que se extendía por todo en la tierra, habla del reino de Cristo. Entonces, nosotros vamos a poder ver que el reino de los cielos, desde que Cristo se entronizó, en los cielos, la predicación del Evangelio está llevándose hasta lo último de la tierra. Y esa es nuestra tarea. Este es un esquema de las parábolas. Ahora, vamos a ver ahora el reino en forma de prosa, ¿sí? Y vamos a tomar lectura del texto 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 20 al 28. Todo el capítulo 15 habla Pablo refutando sobre el cuestionamiento si realmente hay o no hay resurrección de los muertos, ¿sí? Entonces, Pablo usa defensa argumentando esta verdad y lo hace en forma de prosa, y vamos a ver aquí que todo se desprende desde la idea central de que la resurrección de Cristo fue necesaria. Y si Cristo no hubiera resucitado, dice, sería vana nuestra fe, no tendría sentido. Nadie moriría por una mentira, ¿sí? Versículo 20, dice Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Quién es hecho primicia de los que durmieron? Cristo. Cristo es la primicia. ¿Por qué? Porque
es el primero que resucitó para nunca jamás volver a morir. ¿Hubo caso de resurrección en el Antiguo Testamento? Claro, pero volvieron a morir. Entonces, Pablo está diciendo que Cristo es hecho primicia, el primero que murió, resucitó para nunca jamás volver a morir, porque al resucitar, Pablo dice, destruyó a la muerte. ¿Sí? Entonces, esta es la esperanza que nosotros tenemos, que cuando yo me muera, la muerte no opera absolutamente en nada en nosotros, porque cuando Cristo venga, nosotros también vamos a resucitar para nunca jamás volver a morir. Eso está diciendo Pablo. Y dice así el versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Quiero aclarar que aquí el todos no habla de todos y cada uno en particular de los seres vivientes. ¿Van a resucitar todos para el día del juicio? ¿Sí o no? Sí, justo o injusto, buenos y malos. Pero Pablo toma como insignificante tratar de los perdidos. Para él se focaliza únicamente a los que tienen la esperanza en Cristo Jesús. Por eso cuando él dice todos serán vivificados, no está hablando de los muertos que murieron en sus delitos y pecados, porque sabe Pablo que sí iban a resucitar, pero para condenación eterna, sino que está hablando de los escogidos de Dios. ¿Sí? Lo confirma exactamente. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Quiénes? Los que están en Cristo. ¿Se acuerda Romanos 8:1? Ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Sí? El que ha nacido de nuevo es que ha sido nacido en Cristo. Entonces, en este contexto del capítulo 15, está hablando exclusivamente de los escogidos de Dios. Ni siquiera Pablo hace mención de los muertos que murieron en delito de pecado. Versículo 23. Pero dice, cada uno, en su debido orden. ¿Quién es primero? Cristo. Ese es el orden. Porque Él es la primicia. Acuérdense, la primicia de los resucitados. ¿Por qué? Porque Él resucitó y nunca jamás volverá a morir. Y luego, ¿quién? Dice, los que son de Cristo en su venida. ¿Ven que Pablo ni siquiera habla de los impíos? Porque cuando está hablando acá, está hablando específicamente de los que son de Cristo. Entonces, vamos a ver que el orden es Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino, habla de la consumación de su reino, el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. ¿Por qué? Porque al resucitar y no morir nunca jamás, la muerte es sorbida en victoria. No tiene ninguna autoridad. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Habla del Padre y habla del Hijo, ¿sí? Pero luego que todas las cosas estén sujetas, hablando del Hijo, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos y en todo. ¿Qué vemos aquí de esto? Esto es la presentación del reino en prosa. Por ejemplo,
En este pasaje del capítulo 15 es la respuesta de Pablo a la negación herética de herejes acerca de la resurrección. Estaban en contra, ¿sí? Entonces, habla de esta exposición en prosa porque desde el versículo 1 al 11, Pablo establece las bases para su refutación, ¿sí? Cómo él contrarrestaba o iba en contra de esto. Leemos de corrido simplemente para ver del versículo 1 al 11, por qué Pablo establece las bases. Además, os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí. Y acá vienen los argumentos de su defensa. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y resucitado el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ven la prosa? Y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo da evidencia y testimonio de que él sabe que Cristo vive, está resucitado. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Esta es la base de la defensa. Del versículo 1 al 11 dice la base de esta defensa, ¿sí? Ahora, del versículo 12 al 28 que ya hemos leído, Pablo lleva a cabo su argumentación a través de dos líneas de pensamiento. Del versículo 12 al 19 argumenta que negar la resurrección es negar el evangelio, sí o sí. Veamos. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, ¿qué es lo primero que podemos evidenciar en este versículo? Que hace 2000 años también había gente como hoy que distorsiona la verdad, que no cree o que sacan sus propios argumentos y lo dan como si fuera real. Por eso es que nosotros, como una iglesia que creemos en la doctrina reformada, ¿por qué? ¿Es porque se nos ocurrió? No, porque vemos identificados 5 puntos que nacen justamente de la conciencia de la reforma. Solo la Escritura. La base única de nuestro argumento bíblico es la palabra de Dios. No interpretaciones privadas, la Escritura. ¿Se acuerda? Solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo de Dios es la gloria. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá es que muchos pueden tomar la interpretación bíblica en forma privada y fundamentarla con hechos subjetivos o interpretativos de otras personas para crear su dogma, que es lo que vamos nosotros depurándonos de cosas que habíamos aprendido, lo habíamos dicho sí y amén, pero resulta ser que a la hora de ver la palabra de Dios hemos encontrado que muchas de esas interpretaciones no alcanzan un sólido fundamento bíblico. Por eso es que la teología sistemática nos permite a nosotros tener argumentos de la defensa de nuestra fe, ¿sí? Entonces, acá vemos qué es lo que dice el apóstol Pablo. Vamos rápido.
Versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aquí es donde dice, negar la resurrección es negar el Evangelio. Si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco resucitó Cristo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué nos conviene a nosotros? Pensar y creer que Cristo resucitó. Porque si decimos que no resucitó o alguno dice no, eso no es verdad, continuamos todavía en pecado y vamos de cabeza a la condenación eterna. ¿Lo ven? Que dice la palabra de Dios después, versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En la segunda parte del versículo 20 al 28, que es el que hemos leído nosotros al principio, la resurrección de Cristo asegura la resurrección del pueblo. ¿Qué quiere decir? Si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Entonces, ¿tenemos nosotros bases bíblicas para decir que vamos a resucitar cuando Cristo venga? Sí. ¿Dónde? En esta palabra. 1 Corintios 15, desde el versículo 20 al 28, avala la palabra de Dios que si Cristo resucitó, nosotros, las primicias, juntamente con Cristo, lo que somos en Cristo Jesús, vamos a resucitar. Por eso concluye el capítulo 15 diciendo lo siguiente. Fíjense en el versículo 50, que esto vamos a tomar un poquito cuando veamos más adelante acerca de la parusía, el arrebatamiento, el final, ¿sí? La venida de Cristo. Versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué dice? No todos vamos a morir, pero todos necesitamos ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, habla de la rapidez, de la inmediatez de la transformación. No vamos a ser como un gusano a una mariposa, que lleva un proceso del capullo y toda esta cosa, no. En un pestañear, ¿sí? Ya fuimos transformados. A la trompeta final, aparece allí una trompeta. La trompeta, a la final, trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, nunca jamás vamos a volver a morir, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Dónde está escrita? En Isaías 25, 8, que dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermoso, ¿no? Llena de esperanza. Pero aquí aparece el reino muy ligado a la expresión de la doctrina de la resurrección. Este vistazo general aclara varios puntos importantes para el entendimiento de este pasaje. 1. La relevancia para el asunto que nos ocupa.
En los versos 24 al 28, Pablo nos muestra que el tema de la resurrección está íntimamente relacionado con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la consumación del reino se va a dar cuando el último enemigo, que es la muerte, sea destruido. Entonces, la resurrección habla de la muerte. ¿Sí? Segundo, el tema del pasaje de este capítulo es la resurrección de Cristo y de los creyentes. Y el alcance de este pasaje, según hemos leído, solo se refiere a la resurrección de los creyentes. La resurrección de los impíos es irrelevante al tema. Pablo no le interesa hablar de los impíos. Está hablando de la esperanza que nosotros tenemos. Por eso ustedes van a ver que Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, habla de que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros sabemos que cuando venga Cristo vamos a resucitar y todos les veremos a Él. Entonces habla claramente este capítulo de la importancia del reino en consumación con la manifestación de la resurrección. 2, ¿sí? Estamos hablando de la prosa. Este vistazo general aclara varios puntos importantes del entendimiento de este pasaje. La idea central de este pasaje, ¿cuál es? El propósito de Pablo es introducir el tema del reino de Dios, es subrayar la absoluta necesidad de la resurrección de los creyentes. ¿Qué quiere decir? No vamos a entrar al estado del reino eterno hasta que no resuciten todos los creyentes. A eso hace referencia como tema. Por eso es que este reino, que tiene un inicio y un final, se llama un reino de conquista, ¿sí? Para poder entenderlo mejor. Dios siempre ha reinado, Cristo es Señor, Él está sentado en su trono, dice la palabra, Él reina. Pero en este momento el reino está manifestado en su reino, que somos nosotros, que estamos en una campaña de conquista, ¿sí? Es como, por dar un ejemplo, a ver, San Martín de Tucumán viajó a Sunchales y fue a conquistar una victoria, ¿no es cierto? Pero no es de allá, tiene su barrio, tiene su lugar, volvió con su victoria, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Fue a cumplir un objetivo, concluyó y regresó. Muy bien, el reino de los cielos, el reino eterno de Jesucristo. Para que nosotros podamos ser liberados del reino de las tinieblas, el Rey vino, ¿sí? El Rey vino y cumplió la tarea encomendada por el Padre. Al morir en la cruz del Calvario, consumó la obra. Y desde el momento que Él ascendió a los cielos, fue entronizado por el Padre, ¿sí? Aquel, dice Pedro, aquel Jesús que vosotros crucificasteis, Dios y Padre lo ha hecho Señor y Cristo, ¿sí? En Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice, al cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿sí? El Curios, el Rey. Entonces, lo que podemos ver nosotros es que este tiempo se manifiesta el reino de conquista. ¿Por qué? Porque el rey se sentó en su trono y ha enviado sus tropas. ¿Conocen algunos de la tropa del reino de los cielos? Somos nosotros. ¿A quién ha encomendado la tarea del Señor de ir hasta lo último de la tierra y llevar el Evangelio? A nosotros. Por lo tanto, este reino presente se llama reino de conquista. ¿Dónde basamos que en reino de conquista? Porque hay un hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, hay una guerra. Y Dios no nos manda la guerra sin armamento. Y en Efesios 6, Pablo describe la armadura de Dios en los hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros sabemos que cada vez que predicamos el Evangelio, actúa el poder de Dios que es para salvación. Por eso Pablo dice,
Romanos 1:16, ¿se acuerdan? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Ese es el poder que nosotros hemos recibido en su nombre, para predicar el Evangelio. Y golpeamos el reino de las tinieblas cuando Cristo en su poder libera, rescata, restaura, liberta a aquellos que están oprimidos por el diablo y nos da la posición de reyes y sacerdotes en su reino. Qué hermoso, ¿no? Cuando dice Pablo en Efesios capítulo 4, cuando dice, y subiendo llevó cautivo la cautividad, ¿se acuerdan? Y dio dones a los hombres. A veces mucho no se ha entendido de qué se trata esto, pero el contexto histórico nos ayuda a entender. Nosotros, al no tener una formación, una cultura monárquica, no entendemos muchas veces esto. Nuestra cultura más bien es democrática, ¿sí? Entonces lo que podemos ver es que cuando Pablo hace referencia a esto, se entiende culturalmente o históricamente, porque ¿qué hacían los emperadores de Roma cuando iban a conquistar otro reino? ¿Sí? Ellos mataban al rey, desbarataban su ejército, y a los esclavos, a los cautivos, los llevaban cautivos el rey que había conquistado. Entonces, ¿qué hacía el emperador? Entraba en su viaje triunfal, camino triunfal, entrando a Roma, con todas sus músicas y con todos sus tambores y trompetas. Todos los que venían cautivos del reino que habían conquistado, venían desfilando delante del emperador. Entonces, ¿qué mostraba con orgullo? De que los cautivos habían sido llevados a cautividad, ¿sí? Cuando Pablo dice esto, dice que nuestro Señor vino aquí como un conquistador. ¿Y qué hizo? A los cautivos, ¿dónde estábamos cautivos antes nosotros? ¿En qué reino? El reino de las tinieblas. A los cautivos nos llevó en cautividad. Porque Pablo también se presenta, yo, Pablo, esclavo de Jesucristo, ¿sí o no? Pero con la única diferencia es que dice que a esos cautivos que los llevó a cautividad les dio dones, regalos por su gracia. Y fíjense, antes éramos esclavos de Satanás, hoy por la sangre de Cristo somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces el reino se manifiesta con otra estructura, con otra dimensión. Y aquí es donde nosotros vemos la victoria de Cristo. Entonces, la idea central de este pasaje es justamente subrayar la absoluta necesidad de la resurrección de los creyentes. Ese es el esquema. El reino de conquista de Cristo. ¿Cuándo termina? Cuando el último enemigo, que es la muerte, es destruido por Cristo en la resurrección ¿de quién? De su pueblo. La parusía significa la segunda venida, ¿sí? Esa palabra parusía significa segunda venida. Entonces ya sabemos cuándo termina. ¿Cuándo va a terminar? De acuerdo a lo que hemos leído, cuando Cristo destruya al último enemigo, que es la muerte. ¿Y cuándo lo destruye Cristo? Cuando el pueblo de Dios resucita. Nosotros resucitamos, ¿sí? Todos. Ya no opera, no tiene ninguna autoridad, no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios. Ahora, ¿cuándo comenzó? Y claramente vemos que cuando Cristo fue entronizado en su resurrección, cuando Él resucitó y ascendió, Él es la primicia, ¿sí? Él subió, ascendió y se sentó en su trono de gloria. Entonces, este siglo presente tiene este mismo esquema. Así. ¿Lo ven? Este siglo presente y el siglo venidero. El siglo de conquista que comenzó cuando Cristo asciende, será cuando Cristo descienda por segunda vez. Es el fin de la conquista. ¿Por qué? ¿Saben cuándo va a ser el fin? Cuando el último de los escogidos de Dios se convierta. Porque el Padre escogió un pueblo desde antes de la fundación del mundo y se los entregó a Cristo.
Eso se llama la unión con Cristo. Por eso es que cuando Cristo murió hemos muerto nosotros con Él. Y cuando Él resucitó hemos resucitado nosotros con Él. Por eso Él es primicia de todos nosotros. Pero ¿qué falta que se cumpla? La resurrección de todos los santos. Desde el primero que figura en la palabra hasta el último de los escogidos va a resucitar con Cristo. Eso hace referencia justamente al reino de conquista. Una vez que Cristo libere al último de los escogidos, que va a ser eficaz, que es efectivo y que garantiza la salvación concreta, entonces viene Cristo. No hay más por qué estar. ¿Dónde lo podemos basar esto? ¿Se acuerdan de 2 de Pedro 3? Versículo 9. ¿Qué dice Pedro? Dice así, fíjense. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. El contexto está hablando de nosotros, no de todos, sino de nosotros. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Ninguno de quién? Ninguno de nosotros. ¿Sí? Esa es la estructura del contexto. Dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Todos quiénes? Todos nosotros. ¿Lo ven? ¿Cuándo viene Cristo? Cuando todos los escogidos de Dios se salven. ¿Le gustaría que venga Cristo? Ahí está. Lástima que el tema no lo hace el Señor ni lo hace los ángeles, nos encomendó a nosotros de predicar el Evangelio. Nosotros tenemos el deber, el mandato, la obligación de predicar el Evangelio. ¿A quiénes? ¿A los que nos caen simpáticos? ¿A la chica que me anda gustando y no es creyente y le quiero a ver si se convierte? A todos. ¿Y el que te odia también? Ahí estaba al lado de Jesús 2 delincuentes, ¿no? Y uno de ellos era escogido de Dios. Se salvó. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces nosotros tenemos la obligación de predicar el Evangelio. Y Pablo dice a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, hacete el tiempo. Tenés que predicar. Porque mientras más dejemos pasar, más retrasamos la venida del Señor. Porque Él es paciente, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se acuerdan que venimos haciendo esta pregunta de la primera clase? ¿Dónde encajamos en este esquema el reino de 1000 años propuesto por los premilenialistas? Lo vamos a ver cuando veamos dispensación. Dijimos que la semana que viene vamos a hacer historia y vamos a entender esto. ¿Qué significa premilenialista, postmilenialista o amilenialista? Pero eso no es tema de hoy. Solamente voy recordando con estas preguntas. Muy bien, ya vimos dos, ¿sí? Vimos Mateo 13 en forma de parábolas y vimos 1 Corintios 15 en forma de prosa del reino, ¿sí? Ahora vamos a entrar a ver ya la parte de la expresión del lenguaje escatológico o apocalíptico del reino, ¿sí? Que está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 10. Este es el único capítulo en toda la Biblia que habla acerca de ¿qué? De 1000 años, ¿sí? Pero tenemos que ser muy prudentes, porque el capítulo entero no habla en forma literal, sino que son figuras proféticas, tipologías, habla figuradamente. Por lo tanto, no podemos tomar algunas cosas literales y otras cosas figuradas, ¿sí? Entonces, así como dijimos que
el siglo para la Biblia no es 100 años como para nosotros, ¿sí? Vamos a ver que la estructura de este capítulo, 1000 años, tampoco es literal, sino que también hace referencia a un tiempo prolongado, indefinido. Pero antes que nada vamos a hacer la siguiente salvedad. Todo lo que tienen acá tienen Reina Valera, o la mayoría. ¿Quién no tiene Reina Valera? La versión Reina Valera. ¿Tiene otra versión? ¿Todos tienen Reina Valera acá? Bueno, si ustedes ven conmigo, Reina Valera tiene en su forma escrita, en todos los capítulos, que ustedes van a notar esto, que en un capítulo, por lo general, se pone subtítulo, ¿no es cierto? Y pareciera que después que termine el subtítulo, sigue con otra cosa. Pero lo que hace Reina Valera, para que podamos tener mayor claridad en esto, es que cada vez que cambia de tema, aparece una sangría en el número de versículos. Por ejemplo, si ustedes ven, comienza con sangría, el versículo 1. Dice, ese es un tema. ¿Dónde aparece la otra sangría? En el versículo 4. ¿Lo ven que hay una sangría? Y luego aparece en el versículo 7. O sea que en el capítulo que vamos a ver nosotros, del 1 al 10, aparecen 3 sangrías. Del 1 al 4 una, del 4 al 7 otra, y del 7 al 10 otra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros vemos en un capítulo que aparece un versículo con una sangría, es otro tema. ¿Se entiende? ¿Lo habían sabido esto? Bueno, eso cada vez que lean, Reina Valera es la única que tiene esa particularidad de mostrar significativamente que es un cambio de tema dentro del mismo capítulo, ¿sí? Entonces, vamos a leer del 1 al 10 y vamos a interpretar con esta ayuda. Vi un ángel, el subtítulo dice los 1000 años, ¿sí? Vi un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Notan que es un sentido figurado? Veamos. Desciende un ángel, descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Conoce el abismo, no es cierto? No. ¿Qué es el abismo? Con una llave. Está hablando en sentido figurado. Y añade, baja, prende al dragón, con una gran cadena en la mano. En cadena más o menos tenemos la idea de lo que es una cadena, pero prende al dragón. No es literal, es figurado. ¿Por qué es figurado? Porque aclara quién es el dragón. Dice, prende al dragón, que es el diablo. Y Satanás. No es que hay dos diablos, uno se llama diablo, otro Satanás, no. El diablo y Satanás, que es el engañador, el adversario, ¿sí? Y habla del dragón, la serpiente antigua, haciendo referencia al pecado del Edén. Entonces está tomando un lenguaje figurado. No podemos, en la regla de interpretación bíblica, no podemos mezclar las cosas. Cuando es literal y cuando es figurado. Por lo tanto, sería una torpeza interpretar que estos 1000 años son literales cuando venimos con toda una inyección de una interpretación figurada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿de dónde sale esto de interpretar el milenio como 1000 años literales? De el sistema de interpretación teológica del dispensacionalismo, que lo vamos a ver el otro lunes. Dice, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. 1000 años, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahí comienza la otra sangría, ¿sí? Cambia el cuadro allí. Y dice, y vi tronos,
Quiere decir que no está haciendo referencia al mismo contexto de los primeros 4 versículos. Vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no han adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron las marcas en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿qué dice? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ya vamos a explicar eso. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. ¿Ven que viene todo en sentido figurado? No es literal. Aparece otra sangría, versículo 7. Vamos a otro tema, a otro plano. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Estas 3 sangrías que aparecen son, dentro del versículo 1 al 10, 3 cuerpos de la visión. Es como si Juan mira, del 1 al 4 mira lo que acontece en la tierra, y luego levanta los ojos y mira lo que paralelamente acontece en el cielo. Y luego, del 7 al 10, vuelve a bajar y mira lo que acontece en la tierra. ¿Se entiende? ¿Sí? A, B, A. ¿Sí? Tierra, cielo, tierra. Es la visión de esa estructura de ese versículo. ¿Qué podemos ver acá? Del versículo 1 al 3 vemos la inauguración del reino. ¿Por qué digo la inauguración del reino? Porque basándonos justamente en que el reino comienza cuando Cristo es entronado, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos nosotros que comienza acá? La era de la evangelización. El tiempo donde la iglesia recibe el poder para predicar el evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. ¿Y qué es lo que empieza a ver? Convertidos. La evidencia de Pedro, que se paró el primer día de Pentecostés y se convirtieron 3000 en ese momento. Y luego 5000 más. Y la iglesia crecía y Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Y la palabra de Dios empieza a mostrar que había un gran crecimiento de cristianos. Históricamente la iglesia comenzó a crecer. ¿Cómo se llama este periodo? Del versículo 1 al 3 es la inauguración del reino. ¿Cómo se inaugura? Dice acá, vi a un ángel que descendía del cielo y llevaba y la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, ató al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueren cumplidos los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué vemos? Lo primero que nosotros encontramos es que el reino milenial es que Satanás es atado. ¿Cómo comienza el reino milenial? Es que Satanás es atado. Ahora, atado. A nosotros nos enseñaron que cuando Cristo venga por segunda vez, después del arrebatamiento, lo va a atar al diablo y recién vamos a reinar 1000 años acá en la tierra. Pero eso no dice la Biblia. Está mostrando de que Cristo, cuando se entronó, se sentó en su trono, ¿sí? Tomó autoridad. Y esa autoridad es atar al hombre fuerte para saquear sus bienes. ¿Se acuerda que Jesús dijo? Si yo por el dedo de Dios
hecho fuera demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino ha venido a vosotros. Porque cuestionaban y le decían que él echaba fuera demonios por Belcebú. Y él dice, ¿cómo? Si Satanás está en contra de Satanás, su reino está dividido. No es posible. Pero si no se ata al hombre fuerte, no se puede saquear sus bienes, dice. Entonces se puede sacar las cosas que tiene. Cuando hace referencia a esto, la primera parte es que Satanás ha sido atado. Veamos este género apocalíptico. Ya vamos a explicar un poquito, ¿sí? Tranquilos si no lo interpretan todavía. Género apocalíptico, este tipo de literatura que usa un tipo de lenguaje altamente simbólico y figurado. Daniel capítulo 7, versículo 8, 2 al 8 y 16, ¿sí? Es la misma simbología, tipología, lo que veía. 4 bestias, una que salía del mar, y ¿se acuerdan cómo eran las bestias, ¿no? Que tenían cuernos, que tenía un cuerno pequeño que hablaba, sentido figurado. Esa es la comparación. ¿Cómo debe ser interpretado adecuadamente este lenguaje? Lo que tenemos que ver es lo siguiente. En esta pregunta, lo primero es, los símbolos bíblicos deben ser interpretados por su contexto inmediato o por medio del origen bíblico, trasfondo y uso. ¿Qué es lo que estaba viendo Juan? ¿Qué es lo que estaba entendiendo Juan? ¿Juan entendía lo mismo que nosotros? Fíjense, nosotros cuando hablamos de dragones, de bestias y todas estas cosas, claro, tenemos una mente contaminada por Hollywood, ¿no? Entonces es como inmediatamente tratamos de imaginarnos cosas. Pero ¿qué pasa? Juan, con cultura hebrea, con una formación hebrea, no estaba preguntando, ¿qué es esto? Él entendía perfectamente. Entendía lo que significan las trompetas, entendía lo que es el bronce, entendía lo que es el fuego, entendía lo que son las aguas. ¿Por qué? Por la cultura, el trasfondo cultural. Entonces, número 2, debe aplicarse a la analogía de la fe. Por eso es que para el hombre natural, la palabra de Dios, ¿qué es? Es locura, no la puede discernir. Pero nosotros por la fe podemos tener esta convicción. Ninguna interpretación que crea un conflicto interno en el significado de la Escritura es aceptable. 3, los pasajes claros deben tener prioridad y deben interpretar a los pasajes más oscuros. Por eso es que la Biblia responde a la Biblia, solo la Escritura, ¿sí? Y en este capítulo 20 nosotros vamos a ver algunas consideraciones especiales. El capítulo 19 del 11 al 21 y capítulo 20 del 1 al 10. Ya hemos leído nosotros el capítulo 20. Vamos a leer el 11 al 21 del 19. Dice así. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Han escuchado alguna vez diciendo que el primer jinete que viene en el caballo blanco es el anticristo? ¿Nunca han escuchado esta interpretación? El primer jinete que viene con el caballo blanco, con un arco, ese es el anticristo, dice, ¿no? No, es Cristo, ¿sí? Pero yo escuché muchos de estos. Es más, los 4 caballos y los jinetes habla de 4 etapas de la iglesia, bien clara en los tiempos de la historia de la iglesia. Dice, se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito en que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida de sangre y su nombre es ¿quién? El Verbo de Dios. ¿Quién es? Es Cristo, ¿no es cierto? Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blancos y limpios, le seguían en sus caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de su furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena. Aparece algo allí, a la gran cena, para que comáis carnes de los reyes y los capitanes, y carnes de los fuertes, y carnes de los caballos y de los jinetes, carnes de los carros, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ello el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es un sentido figurado totalmente. No se puede tomar una interpretación literal de esto. Y dentro de esto también están pasajes que tienen claridad y otros pasajes que no están muy claros. Y la estructura esta nos lleva a nosotros a examinar quiénes son cada personaje que aparece. Entonces esta estructura de Apocalipsis se manifiesta así. En cada una de las dichas sesiones del apóstol Juan nos conduce hasta el final y luego comienza de nuevo. ¿Qué hace? Nos lleva y vuelve a empezar. Porque el Apocalipsis no es algo cronológico, sino que hay muchas visiones que se repiten de distintos puntos de vista, ¿sí? Por eso que tenemos que tener cierto cuidado con interpretar literal y cronológicamente. Lo que hace Juan es llevarnos hasta el final, luego comienza de nuevo, pero desde otro punto de mira. Con el mismo mensaje, pero de otras perspectivas. Desde otro ángulo, con distinto enfoque y diferentes perspectivas. Así que no es de extrañar que se produzca un considerable número de paralelismo entre las varias secciones y que el libro se mueva con creciente ímpetu hacia el clímax que prosigue el autor inspirado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a parar un poquito acá. Del capítulo 20 vemos que hay una iniciación del reino, del 1 al 3. Pero vemos nosotros del versículo 4 al versículo 6 la continuación del reino. ¿Qué es lo que ve? Levanta la mirada, ve tronos. Según Apocalipsis 5, ¿dónde están los tronos? En el cielo, dice. ¿Se acuerdan? El Cordero y los tronos en el cielo. Entonces como que mira acá, mira allá y vuelve a mirar acá. O sea que no es cronológico, no es que después de esto viene esto y después de esto no, sino que hay cosas que uno tiene que ver que es lo mismo en distintas perspectivas, en distintas perfecciones, pero es lo mismo lo que está viendo. Entonces, del versículo 7 al 10 es la culminación, la terminación del reino de conquista, del reino milenial. Entonces, para poder interpretar esto, amados hermanos, es lo siguiente. ¿Cuándo comienza el reino o ese milenio que significa un tiempo prolongado, no literal? Cuando Cristo se sienta en su trono, ató a Satanás. Satanás no puede engañar. ¿Existe? Sí. ¿Tiene autoridad? Sí. ¿Es malvado? Sí. ¿Anda por lugares sueltos buscando a quien devorar? Claro. Pero ¿qué es lo que no puede hacer? Engañar. No puede engañar a las naciones. El engaño que se ve hoy en día no es de Satanás. ¿De quién dice Mateo 24? Jesús, ¿de quién dijo que es el engaño? Falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. En ellos. Y el hombre no está atado, ¿no es cierto? Está con toda la maldad y toda la intención. Pero el hombre no tiene autoridad de retener almas de personas. Entonces, ¿qué hace? Cristo vino, inició el reino, ató a Satanás y comenzó el tiempo de conquista del reino. ¿Cómo se conquista? Por cada pecador que es liberado en justicia. Cada pecador, cada persona a quien nosotros predicamos el Evangelio es liberado.
¿Y cuándo va a ser conquistado? ¿Cuándo va a ser consumado, el reino? Cuando Satanás y todos en la consumación del tiempo tengamos que comparecer ante el trono de nuestro Señor, el juicio final. Por eso es que vemos nosotros acá que en esta idea, que no voy a profundizar hoy todo esto del milenio, solamente estoy dando las primeras bases, es para que podamos entender que hay una estructura clara del reino, en prosa, en parábolas y apocalípticas. Las parábolas y la prosa no nos va a costar tanto. El tema es el lenguaje apocalíptico, que ahí es donde se nos hace la ensalada. Y mucho más porque traemos nosotros ya una manera de pensar interpretativa de un sistema dispensacionalista que creíamos que era así, pero no encaja. ¿Por qué? Porque si tenemos que irnos 7 años antes de la iglesia, arrebatamiento, y queda otro pueblo acá, el judío, ¿quiere decir que tiene 2 pueblos Dios? No, la Biblia dice que tiene un solo pueblo. De ambos hizo un solo pueblo. Pero sin embargo el dispensacionalista separa la iglesia y el pueblo de Israel por otro lado. Entonces dice, la iglesia va a ser arrebatada y luego Dios le da una nueva oportunidad a los judíos. Eso no dice la Biblia. Es una mala interpretación de Daniel capítulo 9, de las 70 semanas. Pero lo que sí podemos ver nosotros acá es que, siguiendo la misma línea del siglo presente y siglo venidero, con un solo acontecimiento que marca el fin de uno y el comienzo de otro, no encaja el reino. ¿Dónde ponemos el reino milenial? ¿Se entiende? Entonces, el reino milenial, el reino que nosotros podemos ver, se manifiesta paralelamente. ¿Por qué? Porque Cristo reina en los cielos y reina aquí en la tierra. ¿Dónde reina la tierra? En nosotros, en su iglesia. ¿Y dónde reinan los cielos? Vi tronos sentados, hay tronos. ¿Lo ven? Mientras tanto, Satanás está impedido de engañar. Y la iglesia está llevando palabra del Señor. Vamos a ver algunos textos para ver esto, ¿sí? Olvídense un poquito de esta estructura. Vamos a ver el Antiguo Testamento. Quiero que me ayuden ustedes. Isaías 49, 22 al 24. ¿Qué dice el profeta Isaías acerca de esto, de la atadura y de la liberación? Isaías capítulo 49, 22 al 24. ¿Quién no tiene? Léelo, por favor. Fuerte. Así dijo Jehová el Señor: He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a tu pueblo levantaré mi bandera. Y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas, serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamentarán el polvo de tus pies. Conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarás, de mí. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será quitado el botín al valiente? Dice, pregunta. ¿Qué más? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. ¿A qué creen que se hace referencia ese texto? ¿Quién es el tirano? Satanás. ¿Quién es el que lo tienen al botín? ¿Quién es el botín? Jesús dijo esto, ¿no? Hay que atarlo para entrar y sacar el botín. Ya proféticamente habla de que un día Satanás iba a ser atado para que sea liberado el botín. ¿Será rescatado del cautiverio del tirano? ¿Quién es el tirano? Satanás. Está hablando de este. Pero así dice Jehová, una afirmación, así dice el Señor, es un decreto de Dios. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. ¿Cuándo? ¿Cuando ya esté consumado? No, es apenas Cristo se entronizó en su reino, comenzó la obra de liberación. ¿Se da cuenta? Fíjense en lo que dice después Efesios capítulo
4, 8, se lo leo yo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto lo acabo de explicar, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Vemos que Pablo está viendo aquí a Cristo como un guerrero victorioso que asciende a lo alto, que lleva consigo una gran victoria, un gran botín, y en ese botín dio dones a los hombres. ¿Quiénes son el botín? Los creyentes, los que eran antes cautivos de Satanás y fueron librados por Cristo y hechos sus cautivos. ¿Se acuerda que Jesús dijo esto en Juan capítulo 8? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Se dan cuenta que no puede ser alguien rescatado de las garras de Satanás si alguien con autoridad no le ata primero? Proféticamente, Isaías ya proclama de que iba a ser liberado del botín todos aquellos que estaban en cautiverio. Veamos otros textos. Isaías 53, 12, hablando de la visión del siervo sufriente, dice: por tanto, yo le daré parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresiones. ¿Qué dice? Él repartirá despojos, lo que ha despojado, el botín, ¿sí? El botín. Ya también habla de esto. El Señor ha hecho esta tarea. No olvidemos que este pasaje habla del siervo sufriente de Jehová, el Señor Jesucristo, y su obra redentora en la cruz. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Ese es el botín el que habla Isaías anteriormente. Notemos también lo que dice el capítulo 52, 15. Así asombrará él a muchas naciones y los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán al que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. El triunfo de Cristo, la victoria de Cristo. A veces se subestima lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario al no entender este principio. Pero no hay manera de que el hombre pueda ser libre del reino de las tinieblas si no es libertado por Jesucristo. Lo que podemos ver es que habla del sufrimiento de Jesús como el costo de esa liberación. Entonces eso conecta claramente con el versículo 13 que hemos leído recién. Y aquí mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti las naciones. Haciendo referencia claramente a que la victoria iba a ser grande del Señor. Ahora, ¿qué otro punto vemos nosotros? En los evangelios también habla, no tan solo en el Antiguo Testamento. Ya vamos terminando. Sé que es un poquito pesada la clase, pero es necesario que echemos muchas bases bíblicas. Mateo capítulo 12, 24 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Mateo 12, 24, sí, para los que anotan. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quiénes echan vuestros hijos? Por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios a vosotros. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte, el diablo, y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Cuándo? Después que lo ató, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Que es realmente muy interesante ver que la palabra atar en este pasaje es la misma que aparece en Apocalipsis 20. Ató, Cristo es el ángel de Jehová que ata al diablo para saquear sus bienes, ¿sí? Esto es lo que vemos nosotros
en el Evangelio. El capítulo 12 que estamos leyendo, Jesús dice, porque no se puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes sin primero no le atamos. Lucas 10, 17 al 19, después que volvían los 70, dice así: volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿De qué está hablando? De autoridad. Por eso es que Él es el único que tiene autoridad para atar al diablo, y lo hizo cuando Él resucitó de los muertos. Entonces el concepto, empezamos a ver que el reino de conquista ha iniciado porque Cristo ató a Satanás, y por eso es que estamos en la era del Evangelio. Podemos evangelizar y hasta el día de hoy se sigue convirtiendo la gente. ¿Lo entienden? Pero va a ser suelto. Y viene un tiempo que la iglesia, uno se pregunta, ¿y la iglesia va a pasar la gran tribulación? Jesús dijo que sí. ¿Y qué cree que va a salir? Dice la palabra que Satanás va a salir con toda furia, ¿no? Para hacer guerra contra los santos, dice. Menos mal que habla de los judíos. No, habla de la iglesia. Los santos que pertenecen, judíos y gentiles convertidos. Entonces hay que aclarar el panorama de lo que muchos tienen en la cabeza de una mala interpretación bíblica en cuanto a esto. Veamos, por ejemplo, lo que dice Juan 12, 31 y 32. Ustedes simplemente anoten. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué está diciendo? Que el juicio ha comenzado en el momento en que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás, ha sido despojado de esa autoridad, ha sido echado fuera, dice. El Evangelio marca esto. Cuando dice será echado afuera, la palabra griega pertenece a la misma familia de palabras que aparece en Apocalipsis 20, cuando dice que Satanás lo arrojó al abismo, ¿sí? Será echado afuera. Y Apocalipsis dice será arrojado al abismo. Es el mismo cuadro. Por eso es siempre una misma figura que se ve en diferentes perspectivas. Jesús lo anunció, Juan lo vio. Y por eso que está escrita la revelación. ¿Vamos bien? En las epístolas de Pablo, ¿qué dice? Por ejemplo, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo? Los despojó. Sacó. La obra salvífica de Cristo es sacarnos del reino de las tinieblas. Entonces hay muchas bases bíblicas para poder entender que no esperamos que Satanás sea atado dentro de 1000 años o en el milenio, sino que la obra de redención se manifestó eficazmente porque Cristo, al vencer al diablo en la cruz del Calvario, lo ató con autoridad. Llave y cadena habla de autoridad. ¿Y quién tiene autoridad? Dice, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se postre y toda lengua confiese, incluye a Satanás, ¿sí? Autoridad. Entonces, ¿qué dice acá? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 5 al 10, podemos ver claro que este texto de la figura simbólica es un símbolo que hace referencia a ¿qué? Y ella dio a luz, habla de una mujer, a un hijo varón, que regirá con vara de hierro de todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Habla de la caída de Satanás. ¿Se acuerdan de este inicio de la rebelión?
Todo esto está viendo Juan, este Apocalipsis capítulo 12. Entonces, ¿qué dice después? Y fue lanzado el gran dragón fuera, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos. Es el mismo cuadro de Apocalipsis 20 que antes lo vio Juan en Apocalipsis 12. Otra vez Satanás lanzado afuera, lanzado al abismo, liberando a todos los que estaban cautivos. ¿Lo ven? O sea que estoy dando un panorama, vamos a empezar a verlo despacio esto. Pero lo que hay suficientes evidencias bíblicas para ver que Satanás está atado porque estamos en el tiempo de la evangelización. Ese es el conocido como el tiempo de la gracia salvífica de Dios. Se están salvando las naciones que necesitan oír el mensaje. Pero antes que venga el día final, Satanás va a ser soltado por un tiempo, dice, y saldrá a engañar a las naciones y a hacer guerras contra los santos. A eso está haciendo referencia, ¿sí? Muy bien. Ya nos queda poquito tiempo. Volvemos aquí, ¿sí? Hice un paréntesis para que podamos ver que hay mucho por aprender, mucho por estudiar, pero la Biblia muestra una historia diferente de cómo la habíamos aprendido. Entonces, mejor es que nosotros pongamos nuestras percepciones a un costadito y empecemos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes siempre hagan ese esquema de la cruz. Este siglo, el siglo venidero y el juicio en el día del Señor. Entonces no encajan en la historia, ni acá ni allá no encajan lo que muchas veces queremos meter por la fuerza. Claramente habla de que la iniciación del reino es cuando Cristo se sentó en su trono y comenzó la era de la evangelización. Y empezamos a predicar el evangelio. Nunca antes en la Biblia dice, y recibirán poder para ir a ser testigos hasta la última tierra. Eso fue cuando Cristo ascendió y vino la promesa del Espíritu Santo y el poder se manifestó para entrar al reino de las tinieblas y sacar el botín. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Predicando el evangelio. ¿Quién es el que los liberta? Jesucristo el Señor. ¿Lo ven? Muy bien. En esta estructura, el paralelismo viene a ser evidente el observar que en el libro de Apocalipsis se escribe varias veces el fin de este siglo como la llegada del juicio de Dios. Esos son los textos, no vamos a tener tiempo de leerlo a todo. Así que es interesante notar que en Apocalipsis 12, versículo 1, la parte final, la historia comienza de nuevo. Es como que se vuelve a repetir las mismas visiones, pero diferentes puntos. Eso está diciendo. Si tuviéramos que simplificar los 22 capítulos de Apocalipsis, capaz que quedan unos cuantos. Pero lo que pasa es que están relatados en forma de visión, pero lo que podemos ver es que no son cronológicos. Las 7 trompetas son las mismas 7 copas. Nada más que pensamos que viene esto, después viene esto, después viene esto, y no es cronológico. ¿Sí? Juan ve y vuelve a ver lo mismo con otras perspectivas y vuelve a ver lo mismo con otras perspectivas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces hay que tener mucha prudencia y caer en algo místico y una percepción distorsionada. ¿Sí? Entonces, la discrepancia entre el Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20, podemos ver esto, ¿sí? Vemos el triunfo final de Cristo y la destrucción consecuente de todas las naciones opuestas a su reino. Pero Apocalipsis 20 dice que Satanás fue atado para que no engañase a las naciones. Versículo 3. Entonces, ¿qué podemos ver? En el capítulo 20 habla de una batalla, ¿sí? Tanto el 19:9 como el 28, en Apocalipsis se mencionan 3 ocasiones en una batalla que habrá el fin de este siglo entre Cristo y las naciones rebeldes. En las 3 ocasiones se usa el artículo definido la batalla, ¿sí? Y se describe en términos casi idénticos, tanto en 16:14, el 19:19 y 20:8. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que en el capítulo 16, el 19 y el 20 es lo mismo, pero en diferentes cuadros. Por eso, cuando ustedes lo vayan leyendo, van a ver que tienen algunas similitudes.
Entonces, ¿qué quiere decir? No es que son tres cosas, sino que es una que repetidamente veía como otras cosas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es una ayuda, hoy estoy dando un tirabuzón, porque si no se nos va a hacer una ensalada. Lo peor, no sé si ustedes han visto, cuando uno recién se convierte, quiere leer la Biblia. ¿Y a dónde va? Al Apocalipsis. Y se hace una ensalada, ¿sí? Porque creen que es un libro de ciencia ficción, ¿no? Entonces, empiezan a leer y leen en forma así cronológica, sistemática y literal. Y no es así, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Por eso comienza diciendo, estando en el Espíritu. Porque ahí se ve de otra manera, ¿no? Entonces lo que estamos viendo acá es que hay muchas cosas que el Apocalipsis habla y son repetitivas, pero se ven de ángulos y percepciones diferentes por Juan. Muy bien. El punto D, el fin de la ira de Dios, por ejemplo, también la vemos en Apocalipsis capítulo 15, 1, que se indica en el derramamiento de las 7 copas de la ira, dice que traerá consigo la consumación de la ira de Dios sobre los malvados. Pero también vemos en el capítulo 19 la destrucción cósmica de todas las cosas, lo mismo que en el capítulo 20 del 9 al 11. Entonces las visiones de Apocalipsis 19 y 20 reflejan una influencia determinada de las profecías del Antiguo Testamento, donde se anuncia el juicio final de Dios y el derramamiento de su ira sobre las naciones rebeldes, como trayendo consigo un cataclismo universal. ¿Y quién lo dice esto? Lo dice Joel, lo dice Amós, lo dice Mateo, lo dice Lucas. Hay muchos textos. Entonces, si uno empieza a leer la Biblia, va a empezar a decir, lo que dice Joel, lo que dice Amós, lo que dice Jesús en Mateo, lo que dice Pablo, es lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, hay que purgar la interpretación privada para ver qué dice la palabra. Cuando empezamos a leer esto decimos, claro, ahora sí me cierra. Son las mismas visiones repetidas como con diferentes ángulos, ¿sí? Como diferentes revelaciones que está viendo, pero es lo mismo. ¿Qué es lo que quiero concluir con esto, en este poquito que me queda? Tal vez hoy fue un medio pesadito, ¿sí? Pero vamos a ir tranquilo, despacio. Yo estoy tratando de darle más que nada bases bíblicas para que sepamos que sí existe fundamentos bíblicos. Pero ¿qué quiero llevarlos? Principalmente esto. Cuando habla de esa estructura de Apocalipsis 20, vimos que aparece en la tierra, en el cielo y en la tierra. Es un paralelo de tiempo. Lo mismo que estaba viendo. Se inicia el reino con atando a Satanás, impidiéndole que engañe a las naciones y después todo lo que va manifestando las consecuencias de esa atadura. Pero también ve tronos y ve otro panorama, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a ser atado? Dice, por 1000 años. Entonces debemos interpretar esos 1000 años literales o en forma figurada. Si todo el capítulo es figurado, la interpretación debe ser figurada, ¿sí? Entonces, cuando dice claramente que vi tronos, está hablando de un reino que se está manifestando. Que esto voy a dejar picando para este lunes en otro, porque ahora vemos dispensacionalismo. ¿Qué es? Vi tronos y vi almas, ¿sí? Eso nos va a llevar a nosotros a entender lo que es el estado intermedio. ¿Dónde están los cristianos que se murieron? ¿Están en el cementerio? ¿Dónde están? ¿Qué hacen hoy? Cristo reina en su trono, pero Juan vio tronos, vio adoración, vio mucha gente vestida de blanco. Entonces, ¿qué es lo que ve Juan? Mientras ve la iniciación del reino, atando a Satanás y comenzando la obra evangelística, él ve un paralelo, tronos, y ve otra realidad acá. Hay salvados, hay fiesta, hay adoración, hay alabanza, hay alegría, hay júbilo, pero vuelve a mirar para abajo y ve que Satanás es suelto, se levanta, hay una guerra, una persecución, hay
Entonces es que ese mismo cuadro, él ve como que uno está viendo un edificio, ¿sí? El piso de arriba, el piso que sigue y el piso de abajo. Es como que vemos tres escenas en el mismo momento, ¿no? Acá vemos niños jugando, acá vemos una pareja discutiendo y acá arriba vemos dos abuelos tomando el té. En el mismo momento ve un cuadro, otro y otro. Tres cosas diferentes. En la visión Juan ve la tierra, cómo se está dando. Él ve que viene un ángel con una gran cadena, lo ata a Satanás, lo encierra en el abismo, le prohíbe que engañe a las naciones y le da un tiempo, un plazo. Pero también ve inmediatamente un trono. Ve tronos, ve una realidad espiritual diferente. Entonces, sobre eso nos lleva a que empecemos a ver que Cristo está reinando hoy en la iglesia, los que estamos nosotros en misión de conquista. Cristo está reinando en este momento en un estado de gloria con todos los que están, las almas de los cristianos que están allí. Pero todavía es incompleta porque falta la redención de sus cuerpos. ¿Se entiende, no? Bueno, no quiero llevarlo más tan profundo todavía, pero vamos a dejar esto un poquito ya preavisado para lo que vamos a ver.